Hoy es 27 de mayo, última semana de mayo, de la materia Introducción al Pensamiento Científico, Ciencia Política. Y bueno, y hoy vamos a conversar con todos ustedes abriendo un tema nuevo que es la epistemología de las ciencias sociales, similitudes y diferencias con una epistemología general que venimos viendo y algunos debates eh, que se generan en este marco de la discusión. Estamos entrando a la unidad número 4, donde vamos a ver ciencias sociales y vamos a ver ciencia política la semana que viene, y luego la otra semana comenzaremos con más o menos el 15 de mayo, de junio, comenzaremos con la última unidad, la unidad número 5. La primera cosa que hoy quería conversar con ustedes tiene que ver con el objeto de estudio. El objeto de estudio, es decir, qué estudian las ciencias sociales a diferencia de las ciencias naturales y cómo ese objeto de estudio deriva o condiciona problemas de naturaleza epistemológica diferente que la química o la geología. ¿Nosotros qué estudiamos, chicos? Nosotros estudiamos la sociedad. Podríamos decir que estudiamos al hombre en un sentido muy genérico de la palabra, y al hombre en su relación con el poder, en el caso de la ciencia política. Entonces, las ciencias sociales tienen un objeto de estudio específico, que es el ser humano, en vinculación social, en conducta social, no el ser humano en tanto entidad biológica. Es decir, el químico, el médico, el ingeniero, el biólogo también estudian al ser humano, pero lo estudian desde aspectos muy diferentes de lo que lo hacemos nosotros. Nosotros queremos comprender, ayudar a explicar, a describir, a sistematizar saberes relacionados con las personas en su conducta social. Y dentro de las ciencias sociales en general, como ciencia política, estudiamos el poder, la ideología, ¿no? La conducta política, y todo lo que se deriva de eso, ¿no? Los sistemas, la democracia, los procesos electorales, la división de poderes, etcétera, la, la, la conducta ciudadana, etcétera. En definitiva, lo primero que nos tenemos que poner a pensar juntos es cuán difícil es aislar, controlar un objeto de estudio de esta naturaleza. Entonces, la primera dificultad que nos plantean las ciencias sociales es, ojo, porque a diferencia de la gran mayoría de objetos de estudio de las ciencias naturales, el control del objeto de estudio de las ciencias sociales es mínimo. No puedo aislar a un partido político, a una capa social, a una clase social, a una generación, a un grupo de dirigentes, para someterlos a pruebas, controles, experimentaciones reiteradas, que venga otro a hacerlo. Es decir, puedo estudiarlo, evidentemente que puedo estudiarlo, pero el control, la neutralidad del objeto, la dificultad para manipularlo es grande. ¿Se dan cuenta? Esto es evidente. El segundo aspecto, el control. Primero es el control de la naturaleza del objeto de estudio, punto uno. Segundo, el control del objeto de estudio, punto dos. ¿Qué puedo hacer yo con él? No solo el control fáctico, es decir, qué realmente puedo hacer, sino también hay un control del objeto de estudio que tiene serios límites éticos, no solo fácticos. Yo fácticamente, en los hechos, no puedo encerrar
a una clase social para estudiarla, manipularla, encerrarla, experimentar con ella. Es muy difícil. O con grupos políticos, sociales. No puedo, porque fácticamente no se puede. Pero si pudiera, tampoco tengo carta libre a los derechos de manipulación de las personas. Hay límites éticos de qué cosas puedo estudiar en las personas. Es decir, no puedo estudiar personas que no sepan que están siendo estudiadas, espiarlas clandestinamente, no puedo experimentar contra la voluntad de las personas. Eso es muy distinto a una roca, a una especie biológica, a un gato, a un pollo, a una víbora, ¿no? O a otros elementos de la naturaleza. El humano me restringe aspectos éticos. Entonces, el tercer elemento es límites éticos. ¿Cuáles son las experimentaciones humanas que han roto los límites éticos y que han llegado más lejos, que ustedes pueden conocer, que pueden haber escuchado? ¿Qué les viene a la cabeza? Lo más atroz que recuerden que es. Hace Durante el mucho, nazismo. buenas noches. Exactamente. Yo vi una película del actor este, ¿cómo se llama? El que hizo la última película. No importa. Ay, ¿Y qué bueno, planteaba la película? la cuestión es que la película se basa en hechos reales sobre un experimento donde toman un grupo de hombres y los someten al encierro. No sé Ah, si alguien la vio. eso De es Brody, creo que es el actor. esa es la cárcel de la Universidad sí, Los sometían a todo tipo de pruebas límites, digamos, a nivel mental, psicológico. Ellos, digamos, firmaban un contrato donde tenían que renunciar o aceptar hacer ciertas cosas, por ejemplo, comer determinadas cosas, no se podían quejar. sí. Les Por voy a ejemplo, en dejar. una ocasión, Sí, pero sí, terrible, terrible todas las sí, cosas y tenían que aguantar para recibir el dinero al final. Si alguno de los miembros renunciaba, el experimento directamente terminaba ahí. Creo que terminó un juicio, todo eso. Fue muy límite. claro. Las experimentaciones con humanos, el caso más extremo es el nazi, pero hay experimentaciones de conductas también, eh, violan derechos humanos, violan el derecho de los individuos y eso trae como consecuencia la suspensión, el castigo, es decir, no se puede hacer, no se puede financiar, no se puede publicar, etcétera. Bueno, entonces, el tercer elemento, el tercer elemento es el objeto de estudio tiene dificultades éticas. El cuarto elemento que tiene como problemática epistemológica el objeto de estudio social es la repetición, porque si hay algo que caracteriza al modelo de ciencia general es la idea de leyes científicas que expresen contenido general, ¿no? Es decir, todos los humanos son mamíferos y respiran oxígeno para existir. Bueno, y no sé, todos los seres humanos debieran tener al menos un piso de tantas calorías en relación al peso para poder sobrevivir. Bueno, esta ley se aplica a casi todos los humanos y no se han conocido contraejemplos, que los humanos no sean mamíferos, que los humanos no respiren oxígeno. Es una ley general para todos los casos, pero casos de orden natural. Esta idea de repetir una ley y transformarla en ley social general tiene serias dificultades. Es decir, lo que yo defino que sucede, que A causa B y las características de A causan B, tienen dificultades que se apliquen en todos los casos y así ocurra.
que haya una relación mecánica de causa-efecto en donde la ley pueda generalizarse y se cumpla. ¿Me explico lo que quiero decir? Por ahí estoy un poco cansado y no me logro explicar. La ley, que es adelantarse a los fenómenos que van a venir, explicándolos, porque todos esos fenómenos están incluidos en la ley, todos los mortales son, todos los seres humanos son mamíferos, explica todos los casos y los que vamos viniendo. Bueno, esto en la conducta humana no se puede hacer. La capacidad de repetir dinámicas sociales para ver si esto se repite tampoco se puede hacer. Es decir, bueno, a ver, hagamos una elección de nuevo. La elección de intendente en su localidad, que había 7 partidos, y esos partidos hicieron estas movidas, y estas movidas produjeron este resultado. Esto se debió a las tendencias a la competitividad así, al financiamiento, a las redes sociales, a la no sé qué, a la no sé cuánto. Bueno, perfecto. Ahora hagamos lo siguiente, experimentemos de nuevo con el mismo hecho, agreguémosle un octavo partido con un robot a ver cuánta gente, cuántos votantes se lleva. O hagamos lo siguiente, veamos el peso que tiene el dinero en esta elección y inyectémosle a uno de los candidatos 100 millones de dólares para ver qué efecto va a traer. No podemos hacer eso. El fenómeno pasó, la elección se terminó, no lo puedo repetir. Ningún hecho político lo puedo repetir. Puede haber similitudes que ofrezcan ciertas regularidades débiles, pero no puedo repetir el hecho. Y esto es muy diferente a las ciencias naturales, donde sí puedo repetir el hecho. En general, en el 99% de los casos puedo controlarlo y repetirlo y cambiarle el ambiente, la temperatura, las condiciones y ver qué pasa cuando lo pongo de otra manera, de otra manera, de otra manera, y lo voy manipulando y lo voy controlando. El hecho político no puede ser controlado ni repetido. Ahí tenemos entonces el primer gran elemento ante una pregunta de examen final que es, diferencia las ciencias sociales de las ciencias naturales en sus aspectos más básicos en términos de posibilidades epistemológicas. ¿En qué se diferencian las posibilidades que tiene cada uno? Bueno, en la primera, que usted explicó, profesor, es el objeto de estudio. De esto quiero explicar, ta, 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 ta. Yo llevo 20 minutos, aunque expliquen 5, está muy bien. La segunda cuestión que hay que analizar en este aspecto tiene que ver con la diferencia entre explicar, describir y predecir, ¿no? Acá es importante tener en cuenta esto. Cuando describimos un fenómeno político, que es lo que habitualmente hacemos, el primer estadio del desarrollo científico, la descripción, ¿no? Había un montón de gente que le tiraban tomates y vino la policía y empezó una balacera y resultó que una persona cayó muerta y la marcha pasó esto y después corrieron hacia allá y después me fijé que había más gente del otro lado que tenían estas banderas y las otras, A y B y J y Q. Y en la foto lo que vi fue todo eso. Esa es una descripción. Describo un hecho político, cuánto había en la marcha, cómo fueron los resultados electorales. Estamos en la noche de la elección y observamos que va ganando el partido blanco, el partido azul va segundo y el partido amarillo va tercero, sorprendentemente, con un 37%. Pareciera ser que antes de las 11 de la noche vamos a lograr tener el ganador que a esta hora del día va a ser el partido azul. Muy bien, eso es una descripción. Hacemos descripciones todo el tiempo. Hay descripciones del fenómeno político puntillosas, minuciosas, sistemáticas, cuidadosas, rigurosas. Y hay descripciones a la Bartola, generales, descuidadas,
grotescas, hay descripciones, además de minuciosas, eh, hay descripciones que pueden ser consideradas intencionadas y otras en búsqueda de una objetividad equilibrada, podríamos decir. ¿Cuáles son las descripciones intencionales o sesgadas? ¿Cuáles serían? Aquellas descripciones de un fenómeno político que omite características visibles que son atentatorias de lo que yo quiero que la escena tenga. Si yo quiero, si yo quiero ver a toda mi familia feliz el día de mi cumpleaños y cuando sacan varias fotos está mi hermano con cara de traste en la punta, con una cara terrible porque ese día tuvo un día, lo que voy a hacer es quedarme con la foto donde él no sale. Estábamos tan felices, fue un cumpleaños tan hermoso y estoy sacando, recortando, manipulando la escena para que el resultado sea más concordante con lo que yo tengo interés, vocación, deseo de mostrar. Que mi familia es perfecta y estábamos todos felices. Saqué de la foto, omití, omití cosas de la descripción científica que me perjudican, me incomodan, no me convienen, no me gustan que haberlas visto. Esa es una descripción científica sesgada, parcial, intencionada. Quiero que vean una cosa, no quiero ver la otra. Una observación equilibrada y una descripción del fenómeno equilibrado incluye todo lo que el observador encuentra. No omite nada, pone todo, aunque algunos de los elementos que encuentra son perjudiciales a su deseo. A mí me ha pasado 1000 veces observar fenómenos que no deseo observar, fenómenos políticos que no deseo observar. Y los tengo que describir igual, los tengo que incorporar al análisis porque si no me transformo en un ideólogo, en un militante, en un propagandista, no en un científico social. Estoy tratando de hacer propaganda con mi descripción. No soy un científico social. Entonces yo tengo que decir la verdad. ¿No? Bueno, muy bien. Eso nos pasa, creo, a todos. Un nivel de análisis de las ciencias sociales es la descripción. Que cuidado, es el primer nivel, el más elemental, el más superfluo, pero puede hacerse de una manera muy seria, muy fecunda, muy interesante, muy útil. No es que describir es una tontería, no, no. Hay que describir, pero cuidado, lleva tiempo describir. Hay que hacerlo con rigor, con método, con objetividad. Muy bien. El segundo nivel, que es el nivel más potente, es el explicativo. El explicativo es aquella enunciación científica de la ciencia política que explica por qué. Por ejemplo, hoy el presidente Milei reúne aproximadamente entre el 30 y el 33% del apoyo ciudadano. Y reúne aproximadamente entre el 49 y el 55% de rechazo absoluto. 55 a 33, vamos a suponer. ¿De dónde saco esos números? De un promedio más o menos equilibrado de las últimas 30 encuestadores, que están todas
No hay disonancias agudas. Es decir, no hay una encuestadora que está en 65 de negativo, la otra está en 25 de negativo. No, hay promedios concordantes. Varían 2, 3 puntos cada una. Muy bien, entonces podríamos decir que el presidente Milei tiene hoy en la Argentina 32% de férreo apoyo a vamos por más, siga así presidente, vamos muy bien. Millones, 32% de los argentinos mayores de edad deben ser, no sé, 8, 9, 10 millones de argentinos. Millones. Listo, acabamos de describir un estado momentáneo de la opinión pública. Ahora la pregunta explicativa es, ¿por qué? ¿Por qué el presidente tiene 53, 55% de rechazo fuerte y 33, 35, 33% de apoyo fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene menos? ¿Por qué no tiene más de una cosa o de la otra? ¿Por qué lo votaron? ¿Por qué no lo votaron? Eso es algo muy distinto que describir el número de apoyo. Explicar intenta vincular los fenómenos que describo a sus causas. Intenta comprender, hipotetizar, desarrollar causas. Y esa es un aspecto de las ciencias sociales sumamente importante, fecunda. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿pueden darme ejemplos de explicaciones de fenómenos en ciencia política o de preguntas explicativas de fenómenos en ciencia política para que veamos su fecundidad? ¿Podrían dar ejemplos? ¿Por qué? ¿Por qué? Continúen la frase, les voy a poner el dedo. Ramiro, vamos a empezar por vos. ¿Por qué? Termina la voz a la frase. Animate, dale. ¿Por qué, Nicolás? ¿Por qué un 33% de la población sigue apoyando al presidente Milei, siendo que ¿cuánto era el otro? 50 y 5. algo por ciento no lo apoya? ¿Por qué tiene este nivel de apoyo? Bueno, entonces empieza. Bueno, ¿por qué tiene este nivel de apoyo? Bueno, la primera hipótesis es de trabajo, es en función de las encuestas que hemos visto, vamos a trabajar la hipótesis de cualquier cosa, hay un sector de la Argentina grande, muy grande, que prefiere irse al demonio, al infierno, apoyar cualquier cosa con tal de volver para atrás. Y siente que quitarle el apoyo al presidente es soltarse a un tobogán que termina en Baradel, Kicillof y los gordos de la CGT. Y que eso antes muertos. Ajá. Pero mira que esto puede ser peor, nada va a ser peor que eso. Ya lo vivimos en la Argentina, 70 años, la corrupción, el peronismo, la inflación, eso es el infierno, me quedo con lo que venga, aguanto más hasta que encontremos otra alternativa. Bueno, tenemos esa hipótesis explicativa, que ¿qué significa? No son las políticas de Milei las que sustentan un 33%, sino son las heridas del pasado y la falta de alternativas al peronismo lo que explica el 33%. En el momento que se constituya en la Argentina una opción antiperonista, moderada, distinta,
con chimichurri, con crema chantilly, ese 33 se derrumbará y se irá hacia el otro porque hay salida al tobogán. Hipótesis 1. Hipótesis 2. No tiene tanto que ver, el trabajo nuestro no busca explicar el antagonismo peronismo-antiperonismo, por qué el 33% de los argentinos, millones y millones de argentinos siguen apoyando a Milei, sino vamos a trabajar, nos parece mucho más fecundo la hipótesis de que hay aún 33% de los argentinos que sienten que la única opción que tienen de luchar contra la casta exprimidora, chupasangre de la política argentina es Milei y la nueva derecha argentina que viene de afuera. Sí, pero lo tiene a Pedro, lo tiene a Luis, lo tiene a Juan, que son de la vieja casta. Sí, bueno, son costos menores, pero la dirección general es en contra de esta élite malnacida que nos ha comido la Argentina detrás de su privilegio, corrupción, perpetuación, clientelismo. Es la hipótesis anticasta más que antiperonismo lo que hace que haya un sector muy grande y diga, sigamos apostando al loco porque solo un loco puede luchar contra esta casta de mafiosos. Si cae Milei, vuelven todos. Bueno, vamos a trabajarlo el tema, lo vamos a estudiar, lo vamos a sondear, lo vamos a sistematizar y vamos a tratar de entender por qué. ¿Por qué sucede esto? Muy bien. Vamos a estudiar ahora otra cosa. ¿Qué es lo que sucede con Milei? El 65% de su núcleo duro, es decir, de los apoyos más firmes, son hombres jóvenes. Acá, ahí está Andrés, Santiago, Ramiro, Nicolás, perfil perfecto del mileísmo duro. Varones jóvenes hasta 35 años que sostienen a Milei. Pero ¿por qué no las mujeres y los varones? ¿Por qué no está repartido? ¿Por qué no los ancianos? ¿Por qué no? No, bueno, vamos a ver, vamos a estudiarlo. Lo que podemos describir es que hay en los varones de clase media baja y baja, pero especialmente en los varones jóvenes, el núcleo duro, con una desproporción gigantesca entre varones y mujeres. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que vamos a interpretar es un segmento sustancial del apoyo a Milei no está atravesado por el polo peronismo-antiperonismo, ni casta-anticasta, sino lo que está atravesado por el proceso de identificación de los varones jóvenes en contra de lo que ellos llaman woke o incel o discurso de género o proceso de insegurización general de su vida, de su lenguaje, de su sexo, de su pose, y ahí hay un segmento muy grande que se identifica con Milei en la brutalidad, en el machismo, en la vuelta a sentirse orgulloso de ser macho, la vuelta a burlarse del discurso feminista, de la letra E, del lenguaje inclusivo, del aborto y de toda la agenda verde que los insegurizó, que los transformó en machos culpables, que los transformó en inseguros. Y ahí hay un segmento muy grande que dice, sí, cada vez que lo escucho a Milei en contra de las minorías, de las minas, de las de verde, de la A, me siento totalmente identificado. Bueno, vamos a estudiarlo, puede ser, ¿no? Ahí hay un 20% de la base de apoyo basado en esa Buenas tardes. identidad. ¿Eh? Buenas tardes, profe. Recién me Sí. engancho. Yo creo que Milei boqueó porque no tenía ni una responsabilidad. Y ahora tiene que demostrar lo que se pasó boqueando en su campaña y no le da, no tiene espera, forma de hacer. Santiago, Y espera. me parece que la No gente estamos ya debatiendo Milei, por eso llegaste tarde. No estamos debatiendo Milei, no nos interesa Milei. Hablemos ahora del Papa Francisco, da lo mismo.
o hablemos de tu gobernador, da lo mismo. Estamos discutiendo sobre enfoques explicativos de la ciencia política. No nos vayamos con Milei, no nos importa Milei de esta clase. Lo que nos importa es qué es una búsqueda explicativa de un fenómeno político. Estamos viendo aspectos epistemológicos. Entonces, vos podés hipotetizar causas que impactan en los fenómenos y tratar de probarla, tratar de sistematizarla, tratar de instrumentar un montón de aspectos metodológicos para estudiarla y ver si esa hipótesis se da o no se da. Eso es un trabajo explicativo. Ahora tomemos otro fenómeno, para salirnos de Milei porque no nos interesa la noche de hoy. El fenómeno del enojo. Hay una descripción. ¿Cuál es la descripción? Que lo marcan todas las encuestas y todos los estudios de campo, descriptivos. La gente está enojada. La gente está enojada e insatisfecha. Acá, en Francia, en Washington, en San Pablo, en el planeta entero. Hay una etapa de enojo e insatisfacción. Esos enojos es con las élites políticas, el que se vayan todos es universal. Es decir, no hay ninguna sociedad donde la política tradicional esté en su mejor momento, pisando el 50%. No, los partidos tradicionales, los dirigentes políticos tradicionales, las élites democráticas de todo el planeta son el objeto del cascoteo sistemático en cada bar, en cada reunión, en cada red social de ese país. Ahí están los culpables de nuestros males, las élites tradicionales. Bueno, y eso genera un enojo generalizado global. Bien, la democracia produce enojo. ¿Por qué? Bueno, ahora hay que construir hipótesis de trabajo para explicar esto y ver si ese enojo, para dónde puede conducir. ¿Va a conducir a un fascismo? ¿Va a conducir a nuevos populismos? ¿Ese enojo va a aumentar y va a escalar hacia una desestabilización general de las democracias cada vez más? Esto va a traer como consecuencia votos volátiles, más como pasó un caso probablemente único en el mundo, no sé si único en el mundo, pero un caso extremo es el caso de la Argentina con la provincia de Buenos Aires el año pasado. Casos completamente apasionantes por lo incomprensible. Septiembre, votamos, los bonaerenses, ¿no? Votamos masivamente por 15 puntos de diferencia al pejotismo completo, cada municipio, la provincia, los diputados, ¿cómo se llama el gobernador de la provincia? Kicillof arrasa 35 días después, lo mismo que y la Libertad Avanza hace un papelón, 15 puntos por abajo, en ese mismo electorado, en esas mismas circunstancias, en ese mismo contexto político, el polo político azul que acaba de arrasar, 40 días después, es aplastado por la misma fuerza que había sido aplastada 30 días antes. Mismo electorado, misma provincia, mismo año. Pero no estamos hablando de un puntito y medio, dos, que ya sería una ventaja. Estamos hablando de 15, 14, en algunos municipios 20 puntos antes para Juan y 20 puntos antes. Es decir, masas completas que a la mañana votan blanco y a la noche votan negro. Eso se llama volatilidad. Lo opuesto a voto fijo, voto esclavo, clientelismo, ciudadanos que no cambian, ciudadanos que no piensan, ciudadanos llevados en carretas y en camiones a votar como vacas, todo lo opuesto, digamos. A la noche votaron blanco y a la mañana votaron negro. Altísima volatilidad. Un éxito del presidente rotundo, un éxito del gobernador rotundo.
insólito. Requiere un trabajo de explicación. Y hay una cosa más interesante. En el éxito rotundo de el que había sido aplastado en 30 días antes, en La Libertad Avanza, la cabeza de lista de la boleta a foto completa, plena, está un procesado narco que le acaba de decir a la gente que no va a ser candidato, pero como no hubo tiempo para votarlo, está igual a foto plena en la boleta. Espera. O sea, la gente votaba masivamente por 15 puntos de diferencia contra el aparato del PJ a un señor prófugo, no prófugo, pero procesado, acusado, renunciante, escondido, que hasta hacía 20 días atrás estaba en campaña, votaba la foto pero no la persona. El mismo votante. Entonces no podemos aplicarle la categoría, bueno, pero estos son los descerebrados, los que votaron bien son los que votaron a Dada, estos son, se entiende, los otros no se entiende. No, mismo sector, mismo territorio, mismo periodo. Una masa muy grande que a la mañana vota blanco, a la tarde vota negro. Esto está pasando en el mundo. Está pasando cada vez más en más sistemas electorales, en más lugares donde aparecen cambios, volatilidades. Bueno, muy bien. Entonces, volvemos a la hipótesis del ¿Cuál sería una enojo. explicación a eso? Sí, hay muchas explicaciones. Acá en Junín, por ejemplo, tuvimos una elección histórica en Junín donde se le ganó por primera vez a la derecha desde nuestro espacio y después en las nacionales se dio vuelta. O sea, y la gente lo explica de alguna manera. O sea, algunas personas con las que hemos hablado lo explican. O sea, dicen que apoyan la gestión de Kicillof, pero sabían que si perdían, si el gobierno nacional perdía las elecciones, el día lunes, por ejemplo, una pyme iba a tener que pagar los sueldos con un dólar 3, 4, 5, 6 veces más arriba. O sea, esa es la aplicación más o menos general que hubo, pero con el diario del lunes. O sea, antes no se lo imaginaba nadie. Claro, no. Juan, Pedro, Luis, Alberto, mi tía me dice que son insumos para construir una hipótesis, pistas que luego hay que sistematizar. O sea, nosotros no podemos explicar un fenómeno por lo que nos dice 4 amigos en el quincho o la que me dice en la panadería. Digamos, son insumos para meterlo adentro de una máquina de ciencias sociales y explicar. Bueno, nace una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Más que la hipótesis de por qué perdió Milei, la hipótesis de por qué ganó Kicillof. Bueno, algunos dicen que los candidatos a gestión ejecutiva, los electorados tradicionales prefieren confirmar los poderes locales, prefieren los caciques conocidos antes que la renovación, que hay un mar de fondo a la perpetuación, que la perpetuación tiene puntos de ventaja antes de empezar, y entonces la Libertad Avanza junto con el PRO tenían una estructura de disputa, diputados, concejales, esto, lo otro, muy débil para disputarle el poder territorial y entonces hubo una repetición. Pero que cuando esos caciques se disuelven en un océano líquido, aparece un voto mucho más libre a otros aspectos que no tienen que ver con el metro cuadrado. Entonces, bueno, aparece, bueno, no sé, ¿es así? No tengo ni idea. La otra teoría es, no, la teoría que Nicolás plantea, hay un miedo al caos. El voto que le puse a Kicillof, me doy cuenta que está acelerando la caída del presidente y yo no quiero que caiga el presidente. Si pierde Milei aplastante como acaba de perder dentro de 30 días, es muy probable que no pueda gobernar más la Argentina, cosa que es un hecho. O sea, ese razonamiento era un hecho. Si Milei perdía por 15 y después a los 30 días en todo el país perdía por 15, se terminó Milei. Se terminó Milei y empieza, y bueno, listo, se terminó Milei. Y
Y entonces empiezo a contar mi metro cuadrado. Ah, se terminó mi idea. ¿Cuánto va el dólar? 6.700. La cuota del auto, el crédito, la tarjeta. No, paremos. No. ¿Y quién viene? ¿Viene Cristina con Kicillof y Baradel? No, paremos. No, clavemos los frenos. Miedo a tan lejos no queremos ir. Sostengámoslo un tiempo más hasta que tengamos una salida. Pero votaste a Kicillof. Sí, bueno, porque Kicillof acá sí, pero allá sí. Ajá, sostenemos una cosa. Y lo ideológico, no sé de qué me hablas de lo ideológico, no entiendo nada. Yo creo que acá me gustó, allá también no quiero que, ajá, reparto. Pero vos sos coherente, sos incoherente. Me interesa la coherencia mía. Mira, yo voy votando más o menos lo que voy viendo. Punto. No estoy buscando una política coherente de mi vida que 5 o 6 elecciones tengan un hilo conductor. ¿Por qué voy a tener un hilo? No, qué sé yo voy viendo. Cada vez que entro a un restaurante, José María, veo qué como, no sé. Pero no sabés qué vas a comer en el restaurante. No sé, a lo mejor milanesa, a lo mejor hay algo lindo a la carta. Voy viendo. Son sociedades fluidas. ¿El Y la teoría ideólogo que qué la, le diría? ¿El ideólogo qué le diría? El militante, el ideólogo, lo impugnaría? Detrás de la incoherencia, ¿no? Te agarraría el dedo largo, gordo, y la teoría que la política metió la cola y aflojó ¿a qué te referís? Sí, puede haber a otras que, explicaciones, sí. o Lo que sea, yo la quiero teoría decir, de que cuando ganaron en la provincia de Buenos Aires fueron porque los gobernadores, los intendentes, gobernadores, etcétera, pusieron lo que tenían que poner, militancia, etcétera, etcétera, etcétera. No hablo solo de plata. Y después a la hora de la nacional aflojaron. bueno, todo eso hay que Yo igual creo meterlo. que fue un poco de todo, ¿no? Porque, o sea, yo que milité la campaña acá, o sea, sé que no fue lo mismo militar la campaña provincial, que fue junto con la municipal, que obviamente, a ver, acá en Junín pudimos ganarla porque no tenemos un intendente de nuestro partido, entonces se militó por ahí de la misma manera, las dos campañas. Pero obviamente cuando tienen su metro cuadrado resuelto, como decías vos recién, o sea, ya no se preocupan tanto por lo demás. Pero más allá de eso, creo que nosotros tampoco pudimos expresarle una alternativa al caos que venía después si perdía Milei. O sea, pierde Milei, ganamos nosotros y te damos una solución. O sea, tampoco existió eso. O sea, Milei decía que si perdía se iba toda la No, mierda de y hecho nosotros también. hubo un Entonces, acto de como que, festejo hubo un acto de festejo de el gobernador Kicillof, que había 200 personas en el palco el día que ganó la provincia, y estaba los últimos 20 años de poder argentino, estaban todos, o sea, estaban todos los sindicatos, estaba MAC, toda la cámpora, todo esto, todo Loma de Zamora, La Mata, era la foto perfecta de volvemos a los 3 gobiernos anteriores. Sí, eso es lo que queremos. Ah, bueno, perfecto. Si ustedes lo que nos están proponiendo es volver a esos 3 gobiernos gloriosos, eso es un 30% de argentinos. El 70% no quiere volver más a esos 12 años gloriosos, 16 o lo que quiera poner. Eso está aprobado por las situaciones electorales que se han ido viviendo a lo largo de los últimos 15 años. Está claro que es el peronismo en versión volvamos, es un peronismo de 30 y pico. Punto. Cuando el peronismo dice, no, volvamos, no, es rescatemos, pero vayamos, ahí empezamos a sumar, y viene Schiaretti, y viene el otro, y bueno, y más, pero ese palco no decía nada de eso. El palco decía, volvamos. Bueno, no bueno, sé. pero esa es la estructura que está generando Kicillof alrededor suyo. O sea, coincido. O Claro, no sea, sabemos si esa es la aplicación. Estamos nosotros, porque yo tampoco leí mucho del tema, qué trabajos académicos explican este cambio de votación y cómo lo fundamentan. Estamos tirando hipótesis explicativas que luego hay que sistematizar, son conjeturas. Hay otros fenómenos que son muy extraños, que realmente son insólitos. Por ejemplo, la vigencia del papado católico.
en estas sociedades seculares. En el mundo, lejos del papado de transformarse en caduco, precario, vetusto, en extinción, ha logrado con su boata, su oro, su riqueza, su encumbrado poder, que no lo golpee. Ahí está el enojo global contra las élites, el enojo global contra los de arriba, los de siempre, no golpeó al Vaticano, o lo golpeó marginalmente. Es que el Papa Francisco hizo una depuración, fue el que quedó piel y hueso. ¿Sí? Por ¿Sí? eso hoy en día, por eso no le pegan a la iglesia, yo creo, porque el Papa Francisco fue el que bajó la iglesia a la realidad del común de la gente. Bueno, hay Inclusive, mucho. la Bueno, encíclica que te hace León XIV, que largó estos días, ayer, antes de ayer, hizo que el mundo hablara, el mundo empieza a pensar la IA como de otra manera, empieza a cuestionar a la IA. O sea que realmente bueno, entonces, la iglesia cambió. Para mí, por lo menos para mí ver, dio vuelta a su cara. bueno, ahí tenés entonces una explicación. A mí me resulta insólita, pero debe tener su fundamento. O sea, ahí tenés una explicación que debe haber millones de personas que dicen, no, no, José María, eso no es la elite, no es la casta, no es el privilegio. No tengo por qué estar enojado con los gordos de rojo. Tenemos que estar felices porque ellos están con el pueblo, están cerca, se han renovado, bueno, se salvaron bueno, son otra cosa. Entonces ahí estará la explicación. Bueno, Partiendo de la base que de Francisco en adelante, ya los papas no le tenés que besar más el anillo. Un anillo de oro que era más pesado que el cuerpo de ellos, más o menos. Pero El sin papa, sin ánimo de ofender a ningún católico, ¿no? Pero siguen representando una casta. Creo que a eso es a lo que estabas refiriendo, ¿no? Que a pesar de representar la casta más antigua, ¿no? Vigente, ¿por qué la gente se enoja con la casta política de 20 años y no una de 2000? Algo así, por ahí puede ser. es que no hay que pedirle a la iglesia algo que la iglesia no puede hacer. La iglesia no te puede ir a resolver la pobreza en el mundo. Ni una no, iglesia, ni no, una pero No, religión. pero no, no se habló de pero eso. es un, No, no, pero es no se un, habló de eso. Se habla de, ¿qué es una casta? El enojo en el mundo contra las élites, ¿qué es? Es el enojo de que no le resuelven la educación de sus hijos. Ah, puede ser, a veces que sí. Es el enojo por el desempleo que sufren sus hijos, nuestros metros cuadrados. Entonces, si fuera el enojo por el desempleo, en las ciudades con pleno empleo no habría enojo. No habría crisis de representación. Y eso no está sucediendo. Hay enojo tan intenso en las sociedades con pleno empleo como en las de desempleados. ¿Es el tema la crisis de salud? No. ¿Es en la crisis de... Bueno, pareciera ser que ese enojo caótico, difícil de explicar, tampoco puedo explicarlo yo, atraviesa todas las sociedades. Y con más o con menos intensidad. No es lo mismo lo que está viviendo España o Francia en una crisis o Inglaterra, crisis que se van profundizando año tras año, elección tras elección, que la crisis de representatividad que está viviendo Canadá. Si Canadá es una sociedad con menos enojo interno que España, claramente, por las manifestaciones, las huelgas, las represiones, un montón de indicadores por el ausentismo electoral, por un montón de indicadores que dicen, esta es una sociedad más estable, o la noruega, o la dinamarquesa, que son sociedades que parecían estar menos impactadas por este enojo global. Ahora, si vas a Estados Unidos, el enojo es brutal. Si vas a México, el enojo es brutal. Si vas a la Argentina, el enojo es brutal. En Chile es terrible. Entonces, ese enojo global que atraviesa sociedades de todo tipo y color, democráticas, porque en el resto no lo sabemos, el resto está todo reprimido, todo tapado, no sabemos China. Eso, eso, eso iba a decir, por ejemplo, China, Rusia, que son una tiranía. Tenemos algunos indicadores.
En el caso ruso, indicadores de un enojo o una disconformidad que se expresa de la manera en que puede expresarse, que es con un holocausto demográfico, no quiero tener hijos en este mundo, una de las tasas de crecimiento menores de Asia, tiene Rusia, y una fuga de cerebros y de clases medias constante y masiva, como la Argentina, como la uruguaya más que la Argentina. Uruguay es un país expulsor de sus poblaciones desde hace muchos años. El grueso de los jóvenes tiene un solo sueño, irse. Irse a Buenos Aires, irse a España, irse a Estados Unidos, irse. Los rusos igual. La fuga de rusos a Inglaterra, a España, es enorme. Son indicadores de disconformidad. ¿Lo explican? No, yo tampoco soy. No, yo estoy opinando así superficialmente, no lo sé. Pero no pueden expresarse en las calles. De hecho, intentaron expresarse en las calles, hubo brotes de resistencia, pero bueno, el carnicero los mató a todos, digamos, no quedó un solo opositor vivo y les va echando veneno con el rociador y van cayendo cada 3 años uno. Entonces no queda nadie mueren todos. En el caso de China, no pareciera que esto esté ocurriendo. Sí con el apagón demográfico, pero había otras razones. No aparece una fuga de artistas chinos, de cantantes chinos, de derechistas chinos, de gays chinos, de católicos chinos que se están yendo a Japón, a Tailandia. Hay fuga, 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 porque ahí es una olla a presión infernal que no la aguanta nadie. Eso no parecería estarse bien. O sea que a mí es muy difícil, igual podría ser, ¿no? Pero es muy difícil que una sociedad esté enojada cuando cada minuto es más rica. Claro, Todo es yo prosperidad, 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 prosperidad. Es decir, piensen que cada chino que hoy tiene 45 años vio a su abuelo en el hambre más extrema. Vio a su padre luchando 14 horas por día, 7 días a la semana, pero comiendo, y se ve a él estudiando en la universidad y comprándose un auto. Entonces, todo es progreso, todo es avance, todo es consumo, todo es modernización. Entonces, es muy difícil en esa sociedad estar furioso con el sistema. Ese sería un caso atípico, uno de los casos atípicos. En el resto, la ola es váyanse todos, la élite, son todos chorros, son estos, son todo lo otro, ra, 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 ra. La ola mundial es más para el lado que estamos describiendo que para el caso chino. En árabe, los árabes tuvimos todo un ciclo largo de revueltas. Lo que sucede es que como estamos en dictaduras espantosas, fue una carnicería. O sea, la primavera árabe fue una carnicería. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros no estamos acostumbrados a ir a Plaza de Mayo y que cada vez que vamos queden 70, 80 muertos. O 150 muertos. Cuando hay un muerto, estamos 3 semanas discutiendo. Renuncie ya el presidente, represión sangrienta. Si hay 7 heridos, estamos en la tapa. En los países árabes, especialmente en la primavera árabe del Magreb, ¿no? Que arranca en Argelia, Túnez, Libia y Egipto, las matanzas de las manifestaciones fueron tremendas. Esa metralleta limpia, no es el gas lacrimógeno que le pega en la cabeza y no, es a metralleta limpia. Eso mismo pasó en Irán. 35.000 muertos en un mes. En un mes. Entonces, ¿qué sucede? No sabemos cómo se procesa el enojo en sociedades tan asesinas, donde salir a la calle es jugarte la vida, no el cartel, me robaron el cartel, me van a quitar el trabajo, no. Es a metralleta limpia. Son sociedades muy sangrientas, donde la vida no vale nada, donde el costo de ser opositor es la vida. No sabemos. Bueno, dejémoslo ahí. Habrá estudios que explican más, yo, no sé, en principio no sabemos nosotros, así, el noticiero, la revista general, el programa, a lo mejor en la academia profunda sí se sabe,
pero en una mirada liviana se sabe poco sobre qué le pasa a los enojos de esas sociedades y cómo se canalizan. Ahora bien, tampoco deben estar muy felices en el África subsahariana con sus gobiernos, porque son los regímenes más inestables políticamente, donde más guerra civil hay, en donde el sueño de irme de acá urgente es masivo, millones de personas emprenden viajes a pie de 8 meses, un año, para ver si pueden llegar al Mediterráneo, 50% lo logra, 50% queda en el camino. No pareciera que Namibia, Kenia, Nairobi, Sudáfrica sean sociedades donde realmente no estamos muy satisfechos y estamos conformes con con lo que estamos viviendo. Pero lo expresan de otra manera, porque son sociedades donde su ciudadanía es extremadamente débil. Lo que hay es población, lo que hay es grupo, hay corporación, hay facción, hay lucha por el poder, pero no hay ciudadanía. La ciudadanía es otra cosa. Hay ciudadanía en las democracias, con derechos generales para todos, y eso ocurre en Europa, Japón, Australia, Canadá, América. Y ahí el enojo es general. Bueno, ¿cuáles son las teorías? Listo. Entonces, el ejemplo de Milei, el ejemplo del enojo, el ejemplo del Vaticano, el ejemplo que quieran, lo tienen que llevar a teorías explicativas para responder a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y esa respuesta tiene que estar sistematizada y fundamentada científicamente. Seguimos. Entonces, explicar y describir son muy distintas. Y aparece la idea de comprender, que es una categoría que nos propuso Weber. Comprender. Comprender un fenómeno es tratar de captar los sentidos más profundos de los símbolos, las señales, los sentidos. Los sentidos. ¿Qué sentido le damos a las cosas? ¿No? El sentido de una sociedad es algo muy profundo de ser estudiado. ¿Qué sentido le damos? Entonces empezamos los argentinos, el asado. ¿Y el asado qué es para cualquier persona en el mundo? Un pedazo de carne rostizada a la intemperie. No, José María, el asado argentino, el asado. ¿Y qué es el asado? ¿Un pedazo de carne? No, no, no es un pedazo de carne. El asado es el encuentro, es la patria, es la amistad, el carné al club de la clase media, es la idea de que el padre puede alimentar sabrosamente a los hijos al menos una vez por semana, es la idea de que el padre se da el gusto luego de un trabajo digno. ¡Uy! Le agregamos capa de sentido al asado. Que si lo reemplazás por pancho con salchicha, te cortás las venas. Aunque gastes lo mismo. ¿Por qué? Porque el sentido es otro. El pancho es uno, el asado es otro. Sentido. El sentido. ¿No? Bueno, el sentido de los dientes de oro de algunas personas. Hay comunidades enteras en el mundo que se arropan de oro, inclusive en sus dientes. ¿Y por qué? ¿Es mejor el oro para comer? No, no, no. ¿Te queda estéticamente bonito? No, 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 no. El oro en mis dientes, en mi comunidad le damos el sentido de la prosperidad, el sentido de quien avanza, de quien tiene plata, y para eso, para nosotros es algo importante, valioso. Todas las sociedades están llenas de sentidos y saber interpretarlas es importante. Muy bien, seguimos adelante. Vamos ahora a otro de los aspectos y los problemas de la epistemología de las ciencias sociales, que es el problema de la objetividad. Un problema que ha producido 274.000 libros y debates en la historia epistemológica de la ciencia social en los últimos 50 años. La objetividad.
La objetividad, para decirlo algo muy sencillo, nos invita a pensar que un fenómeno, nos invita a preguntarnos acerca de si un fenómeno político puede ser visto y analizado a pesar de pertenecer a tradiciones teóricas, culturales, posicionales, ideológicas distintas de la misma manera. Un fenómeno, un análisis pareciera ser objetivo cuando tres analistas diferentes llegan a la misma conclusión. Hacer un análisis objetivo de esa realidad. Bueno, había un montón de gente en la marcha. Le fue re bien en la convocatoria. Eso es valorativo, ¿verdad? Es una descripción valorativa. No dice había 37.000 personas en el acto. Y es un avance significativo al acto de la elección anterior, donde había aproximadamente la mitad. Duplicó la presencia de manifestantes en el acto. No. Dice, había un montón de gente. Le fue re bien. ¿Fue más o menos que la anterior? No lo sé. ¿Fue más o menos que la esperada? No lo sé. Para mí era un montón. Y el de al lado dice, yo en realidad vi que era re poquito. ¿Cuántos son en el pueblo? ¿No hay 300.000 habitantes y había 3.000 tipos en la marcha? ¿A quién representan 3.000 en 200.000? El 90% se quedó en la casa y dijo, ni loco voy a marchar. Un grupito. ¿No quedamos que eran un montón, 3.000? Para vos es un grupito marginal y para vos estás al borde de la revolución. ¿En qué quedamos? Bueno, la objetividad nos invita a pensar en categorías que nos unifiquen criterios descriptivos y explicativos académicamente defendibles, ecuánimes, equilibrados, no sé si la palabra es equilibrado, sino rigurosamente trabajados. Y eso es muy difícil, porque nos encanta la adjetivación, nos encanta la ponderación y está llena siempre de descripciones intencionales. El lobo a la foto, ¿no? Sacar a mi hermano amargado de la foto es describir, si lo quiero minimizar, describo sus aspectos negativos, si lo quiero maximizar, describo sus aspectos. A pesar de todo, eran 3.000. Escuchame una cosa, con la malaria que hay, ¿vos sabés lo que es reunir 3.000 personas de apoyo? Un éxito. Cada uno le da la manija para que la foto aparezca. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, hay dificultades ideológicas. La objetividad en las ciencias sociales tiene límites, dificultades, trabas, problemas ideológicos, de ponderaciones, de intereses, de subjetividades intencionales que lo afectan. Punto uno. Punto dos. Hay problemas en la objetividad en materia de darle sentido a las cosas, problemas reales, no intencionales. No es que los análisis son sesgados, intencionados. El organizador del acto dijo, estoy tan feliz, reventamos. Y el opositor dice, no fue nadie. No, no se trata de un problema de intereses, se trata de un problema de posibilidades también. Es decir, cómo logramos objetivar el análisis de lo social. ¿Qué rigor? Bueno, uno de ellos son las fuentes, es decir, la traducción de las explicaciones en elementos que la comunidad científica pueda ponderar de la misma manera. Porcentajes, mediciones, categorías, ¿no? Es decir, a medida que le vamos dando rigor analítico, le vamos aplicando categorías de análisis que son posibles de ser comprobadas, ganamos en objetividad. Y en la medida que borramos todos esos vestigios y lo adjetivamos al análisis, perdemos objetividad y nos transformamos en pastores o en ideólogos. Si nos interesa hacer un paper académico
con respaldo, que no vaya al matadero al Congreso, sino que sea interesante discutir y sea respetado, hay que fundarlo bien, sistematizar los datos, mostrar cuáles fueron las categorías que usamos, las mediciones, dónde lo hicimos, cómo lo construimos para llegar a esas conclusiones. Entonces, todo ese andamiaje le va dando robustez y objetividad. Pero el hecho social tiene debilidades de ser objetivable, a diferencia de las ciencias naturales, que tiene fortalezas para ser objetivable, fortalezas naturales. Muy bien, la objetividad entonces. Por otro lado tenemos el problema de el sujeto investigador. El sujeto investigador en ciencias sociales es un sujeto potencialmente contaminante. El sujeto investigador tiene todas las amenazas en su espalda, las amenazas de su ideología, de sus intereses, de su cultura y de sus hábitos que hacen que no pueda objetivar, que no pueda desnaturalizar. Por ejemplo, yo soy parte de una generación, yo tengo 55 años, y en mi generación, cuando yo tenía entre 17 y 21 años, 25 años, esos 10 años más o menos de mi primera juventud, se había naturalizado en todos los pueblos del interior de la provincia donde yo vivía, Santa Fe, no sé si en el resto del país, supongo que sí, hacer de la graduación y del casamiento un calvario. Un calvario arropado de fiesta popular. Vamos a una fiesta popular. ¿Y a qué vamos a hacer? ¿A bailar? No. ¿A cantar? No. ¿A reír? Sí, pero de otro. ¿Y de qué se trata la fiesta? De hacer sufrir a las personas que hoy deben festejar. Vamos a hacerlas sufrir. Y entonces había conspiraciones de todo tipo y color para ver qué daño le íbamos a hacer a esa persona hasta un límite de no dañarlo de una manera permanente, no quebrarlo, no matarlo, no enfermarlo, hasta ahí no enfermarlo, pero todo lo demás era viable, enchastrarlo, ridiculizarlo, desnudarlo, impedirle que suceda esto, que pase lo otro, que y ese ritual cruel, ese ritual grotesco que se usaba en toda nuestra generación, había sido naturalizado como un gran festejo, no como una tortura perversa, no como un ritual de la violencia, sino como un ritual del nacimiento, ¿no? Bueno, cuando vos estás en esa atmósfera, plantearlo como una atrocidad, como un ritual atroz a dejar de lado, como la amputación clitoriana africana o como, no sé, la obligación de casar a las niñas con un anciano de 60 años en un montón de sociedades. Bueno, pero son culturales, son históricas, son nuestras, son... Bueno, no, vamos a luchar contra esos hábitos sociales en pro de unos derechos humanos más allá de esos hábitos. Era muy difícil de plantearlo, no había planteos contrarios. Los planteos eran muy exóticos, muy extraños, muy rebuscados, muy parisinos, muy poco populares. Hoy, esos rituales, que yo no sé si alguno de ustedes sabe de lo que estoy hablando, están vistos como una vulgaridad desagradable, violenta, evitable, por una gran mayoría, aunque puede haber todavía esos rituales, despedidas de soltero, por ejemplo, en la graduación nuestra cada vez se usa menos, por suerte, pero aún hay gente que lleva un montón de cosas para enchastrar al graduado y reventarle 4 o 5 huevazos en la jeta para que y que disfrute la graduación y otro viene con el kilo de otra cosa. Y esa persona tiene que ver cómo llegar a casa después de que todos le tiraron con algo por la cabeza. Ese es el modo de festejar su éxito académico.
raro. Un académico que mira esa realidad desde su propia sociedad le cuesta cuestionarlo. ¿Por qué? Porque está sumergido en ese hábito cultural, lo naturalizó, lo entiende, lo valora, lo disfrutó de joven. Entonces, podemos estar contaminados, el investigador académico de las ciencias sociales puede estar contaminado por problemas ideológicos, contaminado por problemas metodológicos, contaminado por problemas culturales como esto, de no poder desnaturalizar fenómenos. Al contrario, legitimarlos tácitamente. ¿Se dan cuenta? Todos estos y varios más problemas del observador, no del objeto observado. Ya hablamos del objeto observado, ahora hablamos del observador, debilitan la consistencia epistemológica de los estudios sociales y requieren, someten a los estudios sociales a rechequeo metodológico, a refuerzos, a resguardos para minimizar esos riesgos. Bien, seguimos. El segundo elemento, otro elemento más que tiene graves problemas en las ciencias sociales es el fenómeno, la limitante de la predicción. Habíamos hablado de las leyes, al principio lo mencioné al pasar, ahora le quiero dedicar un parrafito más. La construcción de saber social tiene dificultades con la predicción. ¿Por qué podemos viajar los humanos a la Luna? ¿Por qué los humanos nos podemos tomar un avión e irnos a Europa? O subirnos a un auto e irnos de vacaciones. Porque hay un montón de leyes predictivas de lo que va a suceder, que sucede. Tiempos, instancias, materiales, resistencias, eficiencias, acciones, reacciones. Todo ese mar de leyes sustentan la viabilidad de un avión, de un auto o de cualquier cosa. O de ir a la luna. ¿Por qué? Porque predicen lo que va a pasar con las cubiertas, con el motor, con el combustible, con la resistencia, el clima, del viento, y sucede. La idea de que nosotros podamos predecir un viaje social, digo un viaje social por decir algo, o sea, la idea de que vos puedas tener un plan ganador para ganar una elección, la idea de que vos puedas tener un plan ganador para cambiar una sociedad de su cultura y su educación, no tiene arraigo en la realidad. No hay nada que vos puedas hacer que garantice que en ese viaje el auto responda, te lleve, no choques y llegues al otro puerto. Es decir, que logres que los fenómenos sociales con los que vos describís e intervenís se produzcan en el futuro tal como vos lo anunciás. No podés predecir nada. Y esto en materia de ciencia política se da en la mayoría de los casos, no siempre, a veces se pueden predecir, en las leyes de los grandes números hay probabilidades, hay factores probabilísticos que empiezan a empujar y uno encuentra regularidades y ayuda a predecir. Habitualmente hay conductas que podemos predecir. Si estamos en la cancha de fútbol y alguien grita fuego, 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 podemos predecir que estemos frente a una salida enloquecida y desordenada más que a una acción racional de organización, evaluación y acción metódica frente a la palabra fuego. Porque la muchedumbre, ante el grito de inseguridad, tiene pulsiones, tendencias, formas de reaccionar más parecidas a esto que a esto. Entonces es probable que se produzca puerta 12, heridos en las escaleras, unos pisan a otros, es probable, ¿no? Bueno, si uno dice, yo tengo un plan de marketing para llevar a Cristina a la presidencia o a Kicillof a la presidencia, vamos a hacer paso 1 que va a traer este efecto, paso 2 este otro efecto y paso 3 este otro efecto, y con esos 3 efectos vamos a obtener el resultado. ¿Qué dirían ustedes? Échenlo.
porque se asemeja a un gurú más chanta más que a un politólogo. Es decir, lo que tenemos son planes que tienen probabilidades, verosimilitudes, que han sido probados en otra sociedad y bajo otras condiciones que le dan cierta confiabilidad. En el marco de una inmensa incertidumbre, la mejor caudal de herramientas que tenemos es esto, pero no podemos predecir sus efectos en ningún aspecto. ¿Se entiende? Predicción social no lo podemos hacer. O lo hacemos en condiciones muy limitadas, muy probabilísticas, muy débiles. La predicción en ciencias sociales es un problema. Por suerte, porque si la predicción en ciencias sociales fuera igual que en ciencias naturales, los sistemas de dominación nos tendrían liquidados, porque nos sabrían qué hacer exactamente para lograr qué efecto y con él nuestro sometimiento. Y eso no es así. Bueno, por otro lado está el famoso tema que siempre está en discusión acerca de los problemas entre la dualidad entre estructura y acción o individuo, ¿no? Estructura e individuo. En ciencias sociales no tenemos casi, prácticamente, fuerzas invisibles. Hay fuerzas que son invisibles desde el punto de vista metodológico, porque aún el lente no puede enfocar algo tan chiquito, porque aún el lente no puede enfocar algo tan grande o tan lejano. En este momento el universo lejano nos es invisible, porque metodológicamente no podemos llegar a él, pero no porque la entidad sea invisible. No es ontológicamente un objeto invisible. En ciencias sociales aparece la figura de lo invisible y es problemático y también útil. Por ejemplo, el inconsciente. El inconsciente aparece como una estructura psíquica invisible, indetectable desde el punto de vista directo, no es un problema metodológico, es un problema ontológico, y lo único que podemos hacer sobre él es lo mismo que hacen sobre los agujeros negros. Ver qué pasa cuando le tirás objetos alrededor, si se lo chupa o no. Se lo chupó, hay un agujero negro. Vemos efectos del agujero negro, pero el agujero negro no lo podemos detectar. O así fue durante un tiempo largo de la ciencia. Creo que ya no es más así. Bueno, el inconsciente nos ofrece consecuencias, nos ofrece síntomas que nos dicen que está allí y que algo pasa, pero no lo podemos ver. Bueno, la estructura social del individuo. El estructuralismo crea figuras dinámicas sociales que no pueden ser vistas, pero que según ellos están allí. Y entonces el estructuralismo nos invita a tratar de desarmar, correrle las cortinas, y estudiar los efectos de las estructuras sobre la vida como una manera de entender cómo es esa estructura y cómo opera. Esta existencia de entes invisibles puramente teóricos es una característica de las ciencias sociales que no tienen las ciencias naturales. Y es un problema porque nos pone frente a entidades empíricamente incomprobables. Y decimos que todo conocimiento humano es científico en tanto aborde entidades empíricas. Pero estas no son entidades empíricas. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, ahí estamos con el problema, ¿no? Estas son entidades científicas, son pseudociencias metidas adentro de las ciencias sociales. Bueno, hay debate de todo tipo, color, hace 30 años. Pero eso es interesante. ¿Cómo demostrar? No, yo no puedo demostrar la existencia de Dios, puedo demostrar sus efectos. Bueno,
La diferencia entre la teología y la ciencia social es que la teología puede apelar a la fe sin más, cree y punto, pero la ciencia social no puede apelar a la fe. La ciencia social apela a la razón, al debate crítico, a la prueba, al método, ¿no? Y eso lo limita un montón. Bueno, y por último, para terminar hoy, que estoy un poco cansado, las ciencias sociales se diferencian mucho de las naturales porque son pluriparadigmáticas. Y las ciencias naturales son monoparadigmáticas, flexibles, pero monoparadigmáticas. Es decir, hay una explicación dominante y preferida en cada tiempo histórico por parte de la comunidad científica. A veces hay polémicas secundarias, diferencias secundarias sobre algunos temas. Hubo en la física la discusión sobre el azar, bueno, pero en general hay un paradigma, un manual sobre qué es la célula, qué es un tejido, qué es una neurona, qué es ¿no? El fenómeno del niño, que hay uno. Luego se va enriqueciendo con más o mejores explicaciones. Nosotros no. Nosotros tenemos corrientes marxistas, liberales, positivistas, pupú, papá, susú. ¿Me explico? Nosotros tenemos grupos de científicos que discrepan radicalmente de otros grupos de científicos acerca de cómo son las cosas, cómo es el mundo, cómo se puede explicar el mundo. ¿Está? Y eso se le llaman pluriparadigmas, no mono, pluri, comunidades científicas que se reúnen en torno a postulados, metodologías, paradigmas diferentes. Los más históricos y más tradicionales en la Argentina, en términos generales, son los marxismos, por un lado, ¿no? Los liberalismos, por el otro, y una serie de combinaciones en el medio, como para decir dos viejas y grandes tradiciones del pensamiento humano, de la ciencia social, que llevan 100 años rivalizando y son dos escuelas que le han dado tremendos aportes a la comprensión del mundo y que cada una ha tenido fecundos autores y aportantes al conocimiento humano, pero rivales. Entonces terminamos acá. Esta es otra de las características. No nos ponemos de acuerdo. No tenemos una teoría, no tenemos un paradigma, no tenemos un consenso. Tenemos muchos. Y esto es distinto de la química o de la física. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Seguimos la semana que viene. Si no les envié el cuadernillo sobre ciencias sociales y sobre ciencia política, sí, ya se los envié. Son esos dos cuadernillos los que tienen que seguir para las próximas 2 semanas. Chau, hasta el miércoles que viene. Que la pasen bien. Hasta luego. Hasta luego.